Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte. Vamos a hablar de Mesopotamia en un pequeño resumen. Hagamos una introducción. Si la civilización egipcia había sido consecuencia directa de la influencia decisiva del río Nilo, otra zona, no demasiado alejada ni en el espacio ni en el tiempo, va a contar con otra afortunada coincidencia fluvial, el discurrir de los ríos Tigris y Éufrates, cercanos entre sí, que igualmente va a producir la formación de una sociedad evolucionada y compleja, que genéricamente denominamos Mesopotamia, que en griego quiere decir precisamente entre ríos. El desarrollo de la agricultura en estas tierras bajas y fértiles, bañadas además por las aguas de los ríos, pero también un creciente comercio entre zonas próximas del territorio, dará lugar a la formación de comunidades urbanas, que darán la medida del progreso y los avances de la humanidad ya desde el cuarto milenio a.C. Esta civilización de ciudades requerirá una estructura social y política variada en la que la religión y el poder de los gobernantes, muchos de ellos sacerdotes, conseguirán aglutinar y dar cuerpo a esos grupos sociales. Históricamente, la formación de estos núcleos urbanos poderosos pronto ensanchará sus horizontes más allá de sus zonas de origen, constituyendo así los primeros imperios que irán colonizando consecutivamente toda la zona. Pero no siempre serán los mismos pueblos. Al poder inicial de los sumerios se sucederá el de los acadios, situados algo más al norte, y con posterioridad el de los asirios y babilonios, hasta colonizar territorios de Asia anterior, desde donde medos y Aqueménides constituirán finalmente el imperio persa, el primero de los grandes imperios de la historia de la humanidad. Desde el punto de vista artístico hay una nota común, que relaciona todas estas civilizaciones diferentes y originarias de distintos territorios, y es la importancia que se le da a la expresión artística, precisamente como elemento de afirmación de ideas y formas de poder político y religioso, considerando además que el desarrollo urbano también proporcionará los medios para desarrollar un arte diverso, rico y grandilocuente, que no es de extrañar la enorme importancia que llega a alcanzar el arte que llamamos mesopotámico. Desde el punto de vista artístico, hay una nota común que relaciona todas estas civilizaciones diferentes y originarias de distintos territorios, y es la importancia que se le da a la expresión artística, precisamente como elemento de afirmación de ideas y formas de poder político y religioso, considerando además que el desarrollo urbano también proporcionará los medios para desarrollar un arte diverso, rico y grandilocuente. No es de extrañar la enorme importancia que llega a alcanzar el arte que llamamos mesopotámico. Hablemos del concepto de arte mesopotámico. Aunque indudablemente tal variedad de civilizaciones y espacios lógicamente dará lugar a una cierta diversidad dentro de este movimiento artístico, tal que el término mesopotámico debe entenderse como un concepto genérico, porque no tiene otra referencia que la espacial, con el que queremos denominar el repertorio de obras artísticas que se suceden a lo largo de todo este espacio durante las sucesivas civilizaciones que fueron dominando la zona, y cuyo desarrollo en el tiempo es igualmente amplio, porque comienza con las primeras muestras de arte sumerio, en el cuarto milenio a.C., y acaba con las últimas obras del arte persa, alrededor del siglo V a.C. Hablemos de los sumerios. Ya se ha comentado que la cultura que llamamos mesopotámica se configura a partir de un conglomerado de etnias que en sucesivos momentos de la historia van dominando los distintos espacios que se extienden entre las cuencas del Tigris y el Éufrates. Los primeros que constituyen un entramado social complejo, de estructura urbana con instituciones políticas y religiosas, son los sumerios. Sus primeras manifestaciones culturales se podrían rastrear ya en el quinto milenio, si bien la cultura brillante de los sumerios, capaces ya de desarrollar una escritura que ha llegado hasta nosotros y de confeccionar un compendio de obras de arte de indudable calidad e importancia histórica, se desarrolla a partir del cuarto milenio, concretamente entre el 3700 y el 2900 a.C., fechas en la que alcanza su periodo de plenitud el centro urbano de Uruk, la actual Warka, en Irak, razón por la cual se conoce a este periodo precisamente como la cultura de Uruk. Más adelante, la civilización sumeria se extiende en los llanos de la desembocadura de los dos ríos, dando lugar a la formación de ciudades-estado, todas de un gran esplendor cultural e importancia política, como Kish, Ur, Lagash y la misma Uruk. Hablemos del imperio acadio y periodo neo-sumerio.
Este se alarga, este periodo, aproximadamente hasta el 2300 a.C., momento en que empieza a advertirse un cambio en el predominio de poder de los pueblos mesopotámicos. Progresivamente, la tradicional hegemonía de los sumerios se vio sustituida por la preponderancia de gentes semitas provenientes de regiones cercanas, hasta que finalmente la nueva etnia, personificada en la figura del rey Sargón, dio lugar a la formación de un imperio, con centro en la ciudad de Akkad, y que por ello conocemos como Imperio Acadio. Su extensión alcanza a territorios situados más al norte, si bien la preponderancia de ciudades como Ur, Lagash o Ur no desaparece. Pero a pesar de la importancia de algunos de los monarcas acadios más renombrados, como el propio Sargón o su nieto Naram-Sin, el imperio acadio desaparece como tal hacia el 2100 a.C., momento en el que de nuevo imponen su hegemonía las viejas ciudades mesopotámicas, dando lugar a la etapa conocida como periodo neosumerio. Hablemos del periodo babilónico. Tampoco iba a durar demasiado esta reinstauración del viejo orden. Son ahora las ciudades del oeste en latitudes algo más al norte que las anteriores, las que van ahora a imponer progresivamente su dominio, hasta cohesionarse todo el territorio bajo el mando de una de estas ciudades, que empieza ahora a alcanzar una importancia que la convertirá en un referente universal a lo largo de la historia: Babilonia, cuyos restos se encuentran actualmente a 60 kilómetros al sur de Bagdad. Este periodo, que tendrá su momento culminante en el reinado del famoso rey babilonio Hammurabi, lo conocemos como periodo babilónico y dura aproximadamente entre 2000 y el 1600 a.C. Hablemos del imperio asirio. Pero mucho más al norte, en la Alta Mesopotamia, a orilla del Tigris, se va afianzando social y económicamente un pueblo rudo, de ganaderos y guerreros, la tierra de Asur. Su papel en el entorno político no pasó de ser secundario, en tanto que estuvo dominado por el poder babilónico, pero estaba llamado a ser uno de los protagonistas de la historia mesopotámica, el imperio asirio. Comienza a imponerse al resto de territorios a mediados del siglo XIII a.C., si bien su momento de esplendor coincide con los reinados de monarcas de personalidad imborrable como Asur-Nasirpal II y Salmanasar III, que en el siglo IX a.C. extienden su poder desde el Próximo Oriente al Golfo Pérsico. Su férreo poder, basado en su potencia militar, durará aproximadamente hasta el siglo VII a.C., dando lugar a un arte peculiar, en el que se refleja la idiosincrasia, a veces truculenta, de este pueblo, pero en el que se refleja y que dará lugar igualmente a obras deslumbrantes como buena parte de sus relieves, sus lamasus o toros alados, o las construcciones de sus palacios, como los de Jorzabat o Nínive. Hablemos de periodo neobabilónico e imperio persa. Pero como todos los imperios, también este llegará a su fin, concretamente a finales del siglo VII a.C., cuya decadencia será aprovechada, curiosamente, por los caldeos de la ciudad de Babilonia, que de nuevo va a vivir un momento de esplendor. Será de la mano de su rey más conocido, Nabucodonosor II, con el que el periodo neobabilónico alcanza su hegemonía en la región, que se prolonga a lo largo de todo el siglo VI a.C., hasta que definitivamente sucumba ante una nueva relación de fuerzas, protagonizada ahora por gentes indoeuropeas, fundamentalmente medos y aqueménides, provenientes de las regiones más extremas del noroeste de la región, en los montes Zagros. Su fuerza se irá haciendo creciente en la zona hasta que Ciaxares destruyó definitivamente el poder de Babilonia, y algo más adelante, Ciro II el Grande, que cohesionó y extendió definitivamente el imperio persa, sin duda el más grande y poderoso de cuantos habían dominado hasta entonces Mesopotamia, y lo seguirá haciendo al menos hasta que surja mucho tiempo después, a finales del siglo IV a.C., la figura legendaria de Alejandro Magno, que acabará a su vez con aquel poderío indiscutible de los persas. Hablemos de la arquitectura, sus características generales. Templos y palacios van a ser las construcciones monumentales que caracterizan la arquitectura mesopotámica desde sus primeros tiempos, considerando la importancia que adquiere el elemento religioso como fundamento de la cohesión social de esta civilización y su implicación con el poder político. No es de extrañar que las primeras edificaciones monumentales se refieran a estos dos ámbitos. Como por otra parte, ya se ha comentado que la expresión artística tiene una clara intención propagandística. Es una consecuencia lógica que la arquitectura adquiera un carácter colosal y de apariencia grandiosa, con el que exteriorizar de cara al pueblo el poder atesorado por la clase dirigente y la importancia de la religión, donde estarían los zigurats y los templos. Hablemos de ellos. Los zigurats y los palacios también. Los zigurats
Resultarían espectaculares en el entorno cultural de momento las construcciones palaciegas existentes desde los primeros tiempos, pero aún mucho más los templos sobre figurat, auténticas montañas artificiales en medio de paisaje capaces de sobrecoger el ánimo de cualquiera. En cuanto a la arquitectura funeraria, no adquiere la importancia que alcanzan otras civilizaciones como la egipcia, por ejemplo. Aunque en época del Imperio Persa, las tumbas de sus reyes también logran un cierto protagonismo arquitectónico. Los templos. Los templos ya en época de los sumerios son denominados con el nombre de Eanna, que significa casa del cielo. Su importancia simbólica y constructiva es pareja a la relevancia social del poder religioso. Podemos distinguir dos tipos de templos. Aquellos que están trazados con una planta rectangular y rodeados de murallas, con un sentido de ciudadela militar, en cuyo centro se edifica el templo propiamente dicho, y una segunda tipología característica, conocida como templo-torre, denominado zigurat, con una construcción compuesta por varias terrazas superpuestas, en cuya cima se eleva un templo. Y de los palacios, pues diremos que los primeros palacios se asocian a los templos. En ellos se advierte la generalización de una tipología constante desde entonces y que vemos en los ejemplos de Tel Asmar, de época neosumeria, o en el de Mari, de la primera mitad del segundo milenio, un amplio patio central que servía de antesala protocolaria y una sala rectangular transversal al patio utilizada como sala de recepción y cortesana. Alrededor, estancias de funciones diversas, desde talleres hasta viviendas. Más adelante, la mayor impronta militar asumida por los pueblos mesopotámicos dará lugar a la construcción de ciudadelas y ciudades-palacio, fuertemente amuralladas, con torreones y robustos contrafuertes como el caso de Horzabat, en el Imperio Asirio, levantada por Sargón II. Mucho más complejo y espectacular resultará con posterioridad el modelo palaciego aportado por el Imperio Persa, del que el de Persépolis resulta siempre su ejemplo más significado. En cuanto a la escultura, aquí destaca la escultura de bulto redondo, la escultura exenta, o también de bulto, que queda reducida casi a la producción de imágenes del poder, que son bien reproducciones de los administradores sumerios, de los patesi, príncipes sacerdotes de época neosumeria o retratos reales. Plásticamente las soluciones van variando con el tiempo, pero son constantes algunos tratamientos generales como la disposición frontal, la rigidez, la concepción de bloque de las figuras o la ausencia de movimiento. En cuanto a los materiales utilizados, son variados, pero dada la ausencia de piedra en el entorno, son extrañas las grandes obras monumentales. Se utilizan en cambio otros materiales duros, como la diorita, el alabastro, el basalto, pero siempre en proporciones pequeñas, dándole a las figuras cánones menores. Solo los lamasus, asirios y persas, tienen un mayor canon monumental. Por todo lo dicho, se explica que fuera frecuente la utilización de metales fundidos, como el bronce, en la producción artística. Hablemos de escultura en relieve, soluciones formales. El relieve, mucho más utilizado como forma de expresión plástica en todos los periodos de la historia mesopotámica, desarrolla una mayor variedad de temas y de soluciones técnicas. La mayoría tienen un carácter narrativo, haciendo así relato de múltiples actividades, desde las más trascendentes, como la guerra o las hazañas de sus reyes, hasta las más cotidianas, como trabajos domésticos o labores de campaña militar. En todos se aprecia la utilización de numerosos convencionalismos, tanto para la solución plástica de sus formas de expresión, como para desarrollar su narrativa, y que son más numerosos. Entre los más antiguos cabría citar entre otros la perspectiva torcida, al modo egipcio, sobre todo en las figuras representadas con la cabeza y pierna de perfil y el cuerpo de frente, la utilización de registros para ordenar la sucesión narrativa o la ausencia de perspectiva. En cuanto a la escultura en relieve, el nivel técnico. En determinados momentos de la historia artística de los pueblos mesopotámicos, el relieve alcanza un nivel técnico y plástico extraordinario, convirtiéndose, como en el caso del arte asirio, en una verdadera señal de identidad cultural. En cuanto a los materiales trabajados, también son variados, como en el caso de la escultura exenta, pero siempre limitados por la escasez de piedra, por lo que también en este caso las piezas serán de arenisca o caliza o diorita. Son generalmente de pequeño tamaño, en ocasiones se utiliza igualmente el bronce, caso de algunos ejemplos de los mencionados relieves asirios. Y del relieve asirio, en cuanto a sus características generales, diremos que entre todas las manifestaciones artísticas de los pueblos mesopotámicos, una destaca de forma muy especial: los relieves asirios. En primer lugar, constituyen un registro narrativo de un enorme interés histórico porque relatan visualmente todo tipo de acontecimientos, lo mismo hecho de armas y campañas militares que escenas de carácter cotidiano. Pero también tiene un gran interés, desde el punto de vista puramente artístico.
No faltan recursos plásticos de representación variados y complejos, movilidad de las escenas, sentido del movimiento que adquieren las figuras, representación figurativa de los cuerpos y sobre todo gran capacidad expresiva. Aún así, no faltan convencionalismos tradicionales, como la ausencia de perspectiva, la proyección de la profundidad a través de la repetición de perfiles o miembros, o la narración en registros que también se utilizan en ocasiones. Y en cuanto al relieve asirio, las fases iniciales, pues diremos que en los primeros relieves de importancia realizados en el siglo IX a.C., en tiempos de Ashurnasirpal II, son frecuentes los temas religiosos, como la figura simbólica de los genios alados, sin que se advierta aún un excesivo protagonismo de los reyes. Son figuras estáticas, pero el naturalismo de las anatomías es ya de gran mérito. En época de Salmanasar III son famosas las puertas de su palacio, forradas con relieves en bronce, las famosas puertas de Balawat, en los que se reproducen acciones militares y hazañas del propio rey, destacando especialmente por el cruento realismo que alcanza las imágenes de las torturas y castigos que infligían a sus enemigos. Y siguiendo con el relieve asirio, hablemos del periodo de madurez. Y durante las etapas siguientes, el relieve asirio mantendrá su importancia narrativa, en ocasiones con textos cuneiformes sobre el relieve de la imagen, y acentuará el carácter propagandístico de sus reyes hasta alcanzar su punto culminante en tiempos de Asurbanipal, ya en el siglo VII a.C., en el que proliferan escenas de caza e imágenes de animales. Formalmente mantienen un estilo muy tradicional. En las composiciones, muy simétricas, la figuración un tanto estática y la utilización de los convencionalismos habituales, pero no es menos cierto que su realismo escénico, el modelado muy naturalista de las imágenes y la expresividad de las fieras hacen de estos relieves tal vez los más famosos de todo el arte asirio. Hablemos de otras artes, la variedad y la calidad de las artes decorativas. Además de las denominadas grandes artes, el mundo mesopotámico conoció su fértil cultivo de las artes decorativas. Disponiendo de los más variados materiales y técnicas, no repararon en la utilización de metales preciosos, como ocurre en el periodo sumerio del 2900 al 2330 a.C., al que pertenece el casco de Mescalandú, trabajo repujado sobre oro que imita un tocado ritual, y su cabellera lateral, con rizos decorativistas, y el arpa de Ur, rematada con una cabeza dorada de toro y elaborada con taracea de madera, conchas y piedras preciosas. En la misma época se ha datado el estandarte real de Ur, una pequeña placa ejecutada mediante taracea de concha y caliza sobre lapislázuli. Posee escenas de guerra y de simposium desarrolladas en registros y personajes dentro del estilo de las estelas de Enataún y Ursar. Hablemos de la glíptica. Otro apartado de las labores artísticas es el referente a la glíptica o arte de los sellos, que por su forma cilíndrica repetían sus motivos ad infinitum sobre las tablillas de arcilla. Precisamente este sistema influyó en los grandes asuntos decorativos de los frisos, con temática idénticamente repetida y que expresaban el sentido oriental de lo infinito. En cuanto a los frisos decorativos, diremos que solían decorar muros externos, puertas o salones, utilizando una técnica largamente experimentada en la zona, la cerámica vidriada. Esta consiste en la aplicación sobre la cara externa de un ladrillo de óxidos, que una vez cristalizados en el horno proporcionan intensos colores de transparencia vítrea. De este modo, a su impactante efecto estético unían la impermeabilización del muro y su protección frente a los agentes climáticos. Numerosos edificios utilizaron este sistema decorativo, como las puertas de Istar de Babilonia en el siglo VI a.C., que poseían su frente ornamentado con animales en relieve, realizados con ladrillos salientes. Estos animales, rítmicamente repetidos, poseían un simbolismo religioso. El toro era el dios Adad y el grifo Marduk. Y de los arqueros de Susa, pues podemos decir que, siguiendo el modelo de los frisos decorativos, el palacio de Susa en el siglo V a.C. estuvo ornamentado con similar sistema, como puede apreciarse en un fragmento de una procesión de arqueros realizados en relieve que se repetían de forma casi mimética, extendiéndose por la parte baja del muro y constituyendo un friso, con enmarque geométrico.